Señor, que no seas sordo a tu voz cuando hablas, porque ahora hacia tu fuente regreso, muy sediento yo de tu agua beberé. En mi lejanía, al escuchar tu voz que invita para regresar, yo siento que me invita con ternura y amor. Ahora hacia tu fuente regreso, muy sediento yo de tu agua beberé. No quiero buscar yo solo con mis fuerzas a mi Salvador. Ansío
con ustedes del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado a un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, juntos alabemos su nombre. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor todos. Alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habita. Pues él la edificó sobre los mares, él fue quien la asentó sobre los ríos. Alabaré, 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 alabaré. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Alabaré, alabaré. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Alabaré, puerta
Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Alabaré, 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 alabaré. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Alabaré, 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 alabaré. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aclamamos juntos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de voces llenas, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entre voces de júbilo y trompeta, Dios el Señor asciende hasta su trono. Lancemos en honor de nuestro Dios, al Rey oremos y cantemos todos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos volad presuroso del pendón de la Virgen en pos. A su padre cantemos alegre, empuñando con fe su penedor, empuñando con fe su penedor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, ¡Viva! viva Cristo Rey. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz,
Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy,
antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envíes sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Ese también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer.
Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolos sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna culpa de las que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí,
a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndoles: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirles el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Por Jesús. Hermanos, hermanas, hemos escuchado la pasión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos comenzado ya en este día precisamente con esta Santa Misa, nuestra Semana Santa.
los padres agustinos, frailes agustinos, que conformamos esta comunidad en este santuario del Señor de Chalma, convento de San Miguel Arcángel. Agradecemos a Dios siempre esta oportunidad que nos da de poder compartir nuestra vida con todos ustedes. Y precisamente siendo nosotros de la Orden de San Agustín, hoy quiero tomar las palabras de San Agustín para dirigirme a ustedes. Siguiendo pues estas palabras y enseñanzas de San Agustín, recordaremos que en este día, entre otras cosas, hemos observado los ramos de palma, y dice San Agustín, son alabanzas que significan victoria, porque el Señor, muriendo, venció a la muerte y con la cruz triunfó sobre el príncipe de la muerte. Hosana es una expresión de alabanza que usamos cuando algo nos gusta, cuando algo nos asombra, sigue diciendo San Agustín. Por otra parte, bendito el que viene en nombre del Señor, ha de entenderse, nos dice, como si dijéramos, bendito el que viene en el nombre de Dios Padre. Ahora bien, Cristo es maestro de anonadamiento, de humildad, de sencillez, puesto que se rebajó a sí mismo, además de ser obediente hasta la muerte, con una muerte de cruz. Por tanto, no pierde su divinidad cuando nos enseña ese rebajamiento. Así, en la divinidad es igual al Padre y en la humildad es muy similar a nosotros. En su divinidad nos creó para que existiéramos y mediante la humildad nos redimió para que no muriésemos, dice San Agustín. Cristo, como se menciona, es el Rey de Israel, no para exigir tributo o para tener un ejército y derrotar a los enemigos, no, sino que es el Rey de Israel para regir las mentes y los corazones de todos los que en Él creemos, para conducirnos al reino de los cielos, a quienes creemos, esperamos y amamos a Dios. Por eso, el Hijo es igual al Padre, de ahí que quien en la tierra fue llamado el Rey de los judíos, en el cielo es el Señor de los ángeles. Continúa diciéndonos San Agustín, Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene sentado en un pollino de asna. Entre aquel pueblo ciego estaba la hija de Sión, sí, es decir, Jerusalén, a la que se le dirá, no temas, he aquí que tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Esta hija de Sión estaba entre las ovejas que escuchaban la voz del pastor. Estas cosas no las comprendieron al principio sus discípulos, sino cuando fue glorificado Jesús, cuando manifestó la fuerza de su resurrección. Fue entonces cuando recordaron que estas cosas estaban escritas de Jesús. Dice San Agustín, en efecto, esto según la Escritura se cumplió antes de la pasión del Señor. Pasión que hoy escuchamos con mucha atención y que ahora los invitamos a no solamente haberla escuchado, los invitamos a que la vivamos, a que experimentemos con mucha devoción, con mucho fervor, con mucho entusiasmo en esta Semana Santa en la que estamos comenzando. Así que, después de esta larga espera de 2 años, que por las circunstancias que todos sabemos no habíamos podido participar plenamente, dispongámonos a celebrar precisamente lo que hoy escuchamos juntos, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, que está vivo y que sigue en nosotros en la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, el que fue, el que es y el que será, por los siglos de los siglos.
Vamos a renovar nuestra fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentada a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer nuestra oración universal. Imploremos, hermanos, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por toda la humanidad. Vamos a contestar diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo. Oremos. Por los catecúmenos, que recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe. Oremos. Señor, ten piedad. Por los países que sufren la tragedia del hambre o de la guerra, para que Dios les dé su fortaleza y los cristianos, seguidores de Jesús muerto en la cruz, vivamos con el afán de hacer todo lo posible para que acabe tanto dolor en el mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los hermanos nuestros que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, para que el Señor toque su corazón y los convierta. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que, por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte y con su resurrección nos devolviera la vida. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ofrecer nuestros dones. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha.
transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz lava mis heridas. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana. Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y le dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Dionisio González Jiménez, Pablo Campos Guadarrama, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, aquellos que nos están viendo a través de las redes, de los peregrinos trabajadores de Schunk, Sinter, Metallic, Groschunk o Coyoacac, peregrinación ciclistas, Ejido de San Mateo, Mozoquilpan, peregrinación ciclistas de San Antonio del Rincón, Villa Victoria, peregrinación a pie de Santa María Nativitas, Tarimoro, Calimaya, peregrinación a pie, Progreso Nacional, Ciudad de México, Familia Díaz, 50 aniversario de la peregrinación ex trabajadores de Martín Mexicana, jóvenes de Tlalmanalco, peregrinación Familia Chávez Lara, peregrinación Magdalena Petlacalco, Ciudad de México, y peregrinación San Mateo Tepopula, México. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, Santa Mónica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, sin darse la mano, dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que nos están viendo a través de las redes sociales pueden comulgar espiritualmente. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo.
necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú suavemente seduces, caminabas, quisimos seguirte, ven y dijiste, venid conmigo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Tú que nos has alimentado con esa Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Y pues damos gracias a Dios que la compañía de ustedes, sobre todo la oportunidad que nos da de celebrar esta Semana Mayor, esta Semana Santa. Que tengan todos muy buen día.
Les pedimos